Este miércoles, 5 de los sindicados en el caso cooptación del Estado declararon frente al juez Miguel Ángel Gálvez, en donde detallan y reconocen el reclutamiento de personas para dar apariencia de legalidad a los negocios de la estructura criminal liderada por Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFDelatores. A continuación, una de las declaraciones de los sindicados. En el Congreso a su equipo de trabajo y nos dijo que nos solicitaba personas de confianza de nosotros para que le ayudaran en unas empresas. Nos habló y nos dijo que necesitaba personas para sus empresas y que les iba a dar un pago de 1,000 quetzales. Ahí entonces los compañeros, la señora Blanca Aguilar, secretaria de ella, le llevó a ella unos documentos de su cuñada Verónica de Aguilar. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles. Seguimos pendiente de la audiencia en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, el caso cooptación del Estado. Y bueno, 5 de los sindicados decidieron hablar frente al juez Miguel Ángel Gálvez. Como usted escuchó, vio las declaraciones de Judith Ruiz, quien fuera ex asistente de Roxana Valdetti y también personal de confianza de la ex vicemandataria. Ella relata cómo Roxana Valdetti le solicitó reclutar a gente de confianza para el manejo de las empresas de cartón. Participe con la etiqueta SFDelatores. Pasamos con nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Seguimos pendiente de esa audiencia, ¿no?, del caso cooptación del Estado. Ayer nos quedamos cortos con el tiempo, vamos a tratar hoy de aprovechar cada minuto. ¿Qué nos dicen estas declaraciones de estas personas que deciden hablar frente al juez Gálvez? Sí, vean, yo creo que hoy se introdujeron nuevos elementos, nuevas variables, nuevas fuentes de información a las declaraciones. Hoy declaró Ismenia del Val, que era la asistente de Juan Carlos Monzón, Judith Ruiz, asistente de Roxana Valdetti, Daniela Beltranena, también asistente de Roxana Valdetti. Declaró Jonathan Chévez, el mago, el lavador, el supuesto lavador de la red, y declaró también Mario Cano, el ex abogado defensor y ahora sindicado en este proceso. Aquí, tal vez a diferencia de los días anteriores, hoy, salvo el caso de Chévez y un poco el de Cano, estamos hablando de personas que estaban en una relación laboral de dependencia respecto a la alta jerarquía de la estructura criminal. Entonces, por ejemplo, la declaración de Judith Ruiz a mí me pareció muy interesante, porque ella creo que introduce un elemento interesante de criterio, y es cuál es el grado de responsabilidad penal. Entonces, mire, sí, yo conseguía gente, yo reclutaba gente para hacer testaferros de sociedades anónimas, pero todo porque ella me lo ordenaba, me lo ordenaba, o sea, Roxana me lo ordenaba. Entonces, se introduce entonces esa variable que tiene que ver, bueno, ¿qué pasa con esas personas que están en una relación de dependencia respecto a miembros de la estructura criminal que reciben órdenes ilegales y que dice, bueno, la conclusión de Judith Ruiz fue, mire, perdón si fue ilegal, pero ese era mi trabajo, pues. Claro. O sea, ahí es donde entra el elemento de juzgar el dolo en las actuaciones de los imputados. Porque diferente es en el caso de Jonathan Chévez y de Mario Cano, en donde ellos hablan como que eran sus clientes. Ajá. El mismo Chévez dice, en aquel momento Juan Carlos Monzón era un político, un empresario respetable. ¿Diferente carga de responsabilidad, Estuardo? Mira, es interesante ir a la ley contra el crimen organizado, ¿verdad? Porque la ley contra el crimen organizado, de hecho, en cierto momento también prevé el caso que creo que todos quieren argumentar. Y el caso que todos quieren argumentar es el siguiente. Señor juez, si había una estructura, y como dijiste, Philip, si había una estructura conformada, y mire, y yo seguí órdenes de una de las cabezas de la estructura, realmente yo no soy culpable. 1, porque solo seguí órdenes. 2, porque yo no conocía la estructura. Date cuenta que cuando uno se sienta y escucha pues, por largas horas las declaraciones, todas las declaraciones tienen un ángulo, pero muy claro.
y es, me están acusando de estar en una estructura, lo dijo Cano, lo dijo Chévez, asociación ilícita, de ¿no? asociación ilícita, todos dijeron, hay la presunción, que es la hipótesis básicamente del Ministerio Público, es que hay una estructura, pero si esa estructura existe, yo no soy parte de esa estructura. Partamos de ese punto. Yo no conocía la estructura, pero recibo de regalo 2 motocicletas, como en el caso de Daniela Venturena, sí, pues, Kawasaki y la primera la voy a eso llama la atención. A vender, ¿verdad? Y es interesante. De hecho, hay puntos que son muy específicos. Por ejemplo, habían viajes oficiales y no oficiales, ¿verdad? Pagados por Juan Carlos. Juan Carlos. No sabemos para qué, con qué fin. Y otros no se sabe. Eran oficiales. Pero yo creo que digamos, no nos tenemos que perder en los detalles, nos tenemos que perder en el argumento grandote de cada uno de los delatores o implicados o presuntos culpables. Todavía aquí la presunción es la palabra más grande, ¿verdad? Y es que todos, lo primero que tienen que desligarse es de una presunta estructura. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es decir, mire, yo no era culpable, la que era culpable es la de arriba o el de arriba, ¿verdad? Y yo creo que va a estar muy interesante la pregunta a los exministros de dónde sacaron el dinero. Claro. Por ejemplo, si unís, vas con el caso del mago, Chévez, y unís los millones de dólares que tenían que lavar para poder entonces, o esconder, o caletear, o lo que sea, para esconder entonces digamos, la compra de un helicóptero, que al final iba a ser un regalo, imagínate un regalo de 3.6 millones. Imaginemos si ese era el regalo, cómo eran los dólares. Cómo eran las cantidades de dinero que manejaban. Sí, como digo, si ese era el regalo, imagínese lo que... Entonces, ese es el segundo punto. Digamos, el primero es, me desligo de una estructura. Y hay que ir a la ley contra el crimen organizado. Y el segundo es el culpado. El culpable siempre es el que está arriba. Por eso les digo, aquí los criterios que el juez tiene que tomar en cuenta es primero los beneficios obtenidos. Vamos a hablar de esos criterios al regreso. Ya vamos con nuestra primera pausa. Ya lo saben, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Delatores. Seguiremos profundizando sobre esas declaraciones.